toda la Biblia está dividida en dos grandes eras, que podemos dividir como este siglo y el siglo venidero. Todo lo que enseña la Biblia o es de este siglo o pertenece al siglo venidero. Y lo que yo voy a demostrar es que lo que divide este siglo del siglo venidero es la segunda venida de Cristo, que va a traer consigo resurrección y el juicio final. Nosotros tenemos que tener amor cristiano a la hora de debatir estos temas y espero en el Señor, y es una de las cosas que he orado antes de dar esta clase, que el Señor me dé la gentileza que debe caracterizar, el amor de Cristo que debe caracterizar a un verdadero creyente a la hora de discutir estos temas. En el estudio de los dos siglos, esta enseñanza que dictó nuestro amado hermano Sugel Michelén, de quien hemos aprendido muchísimo. Y estamos ahora como bereanos, que el Señor nos ha puesto en el corazón filtrar todo por las Escrituras. Estamos viendo entonces a la luz de las Escrituras lo que realmente es de la Biblia. Entonces, no estamos cuestionando a nuestro hermano Sugel, sino que estamos viendo que si lo que él enseñó, la doctrina que él enseñó, lo de los dos siglos y toda la enseñanza que dictó en 4 clases que la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo subió a YouTube y de ahí la hemos tomado, entonces estamos analizándola entre todos como iglesia, con temor y temblor, sabiendo que como hombres somos falibles, podemos fallar, pero también, por otro lado, sabiendo que contamos con la ayuda del Espíritu del Señor en cada uno de nosotros, y si nos equivocamos, el Señor nos va a ir moviendo a confesar, apartarnos y siempre retomar el camino como Él quiere. ¿Bien? Así es que les voy a compartir la pantalla para que veamos un poquito del video, de qué se trata, ¿ya? Yo creo que algunos de ustedes ya lo han visto completo. Espero que ahí ya me estén viendo. Como ya hemos analizado parte de la clase 1, entonces me interesa a mí ahora, ya terminando esta clase 1 del hermano Surgel, escuchemos un poquito de lo que él dice, ¿ya? Ahí vamos entonces. Como les decía, mis hermanos, nosotros tenemos una estructura muy simple en la escritura y lo voy a probar a través de la terminología de las dos eras. La palabra era, siglo, aión en griego, se traduce a veces siglo, a veces se traduce era, a veces se traduce mundo, depende del contexto, pero este esquema de las dos eras, esa terminología permea todo el Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver brevemente citando algunos textos. Vista general de esta terminología. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que Cristo está diciendo, hay dos eras, este siglo y el siglo venidero. Y el Ok, ahí tenemos entonces el pedacito que quería mostrarles. Y ahora vamos a de nuevo retomar la transcripción, ¿ya? Y en esta clase, la primera clase del hermano Sugel Michelén, les decía entonces que él está un poco, recordemos que él está rebatiendo, aparte de estar exponiendo lo que él cree, también está refutando en parte lo que dice el libro de Matt Waymeyer. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo en la clase anterior, en el estudio anterior? Sí. Y aquí entonces, donde habíamos quedado, él dice que
en el siglo donde estamos, según lo que él entiende, dice que están entrando en el reino de Cristo. Él dice que es lo que yo entiendo que es el reino milenial, ahí, que se está produciendo porque Cristo reina ahora, y así será hasta la segunda venida, cuando será la ciega, y ya nunca más habrá gente buena y mezclada con gente mala en este mundo. Entonces él dice que, según su comprensión, este siglo, lo vamos a ver en un esquema que tengo más abajito, dice que en este siglo, entonces, están entrando al reino, pero una vez que venga el Señor, la segunda venida, termina este siglo y comienza el siglo venidero, y en ese siglo venidero, ya dice él, no habrá gente buena y mala juntos, ya no va a haber esa mezcla. Y después dice entonces, ese es el misterio que los discípulos no entendían y que Cristo no solamente explica en la parábola del trigo y la cizaña, sino que también en muchos pasajes del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 13, él empieza a mostrar varios versículos después para demostrar esto de que en este siglo sucede una cosa y en el siglo venidero otra cosa totalmente distinta. Los que lo vieron, yo creo que lo entienden. En este párrafo que tengo aquí, que estamos viendo, él habla acerca del hermano que escribió el libro y un poco trata de refutar lo que este hermano, el Mark Wayne Meyer, plantea, de que Apocalipsis 20 debería poder meterse al principio del siglo venidero. Y él dice que no hay brechas en el Nuevo Testamento. Eso es que él dice, no hay brechas. Eso se daba en el Antiguo, pero en el Nuevo no hay brechas. ¿Ya? Más o menos así. Como nos interesa analizar los versículos, entonces, más adelante, nuestro hermano empieza a decir aquí, en el minuto 31 ya, dice, como les decía, hermanos, nosotros tenemos una estructura muy simple en la escritura y lo voy a probar a través de la terminología de las dos eras. La palabra era, siglo, aion en griego, se traduce a veces siglo, a veces se traduce era, a veces se traduce mundo, depende del contexto. Pero este esquema de las dos eras era terminología, esa terminología, perdón, esa terminología, la de las dos eras, permea todo el Nuevo Testamento y lo vamos a ver brevemente citando algunos textos. Una visión general dice que va a estar dando, ¿ya? Y ella empieza a citar los textos. Fíjense, cita Mateo 12:32, después cita Lucas 18:30, los vamos a ver, ¿eh? Los vamos a ir viendo uno por uno. Lucas 16:8, Lucas 20:34 al 36, todas las veces, todos los versículos, todos los párrafos donde aparece la palabra siglo, ¿ya? Y él dice, hay dos características cualitativas completamente diferentes entre este siglo y el siglo venidero. Yo lo voy a probar en un momento, solamente estoy citando estos textos para mostrar que la terminología de este siglo y el venidero no es un texto aquí y allá en el Nuevo Testamento, sino que es ampliamente enseñado. Después dice, sigue citando versículos, Romanos 12:2, ¿ya? Segunda a los Corintios 4, del 3 al 4, Primera a los Corintios 1:20, Primera Corintios 2, del 6 al 8, después cita Primera a los Corintios 3:18, Efesios 1:21, Efesios 2:2, yo creo que varios de estos ustedes los conocen, Primera de Timoteo 6:17 al 19, Tito 2:12, Hebreos 6:4, y agrega, dice, solo estoy citando los textos para probar que la terminología de este siglo y el siglo venidero permea todo el Nuevo Testamento. Dice, el esquema básico de las dos eras, los dos siglos, las dos edades, este siglo y el venidero juntos, este siglo y el venidero juntos, abarcan perdón, abarca el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. O sea, este siglo y el siglo venidero abarca todo tiempo, hasta el estado eterno, ¿ya?
Entonces, como él está refutando al premilenialista Matt Weidmeyer, él dice, no hay lugar para un reino de 1000 años. Esto reino de 1000 años, según lo entiende un premilenialista, ¿ya? Eso lo tenemos que tener claro. Porque esa terminología, este siglo y el venidero, abarcan todo el tiempo posible y lo vamos a ver muy fácilmente. Y sigue ahora, cita estos textos, Mateo 12:32, Marcos 3:29 y 10:30, que habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo vamos a revisar también. Después sigue hablando lo que dice el hermano del libro, ¿ya? Y él dice que, Will Mayer dice que existe la manera de meter el milenio después del siglo venidero. Entonces, básicamente es eso lo que hemos visto hasta ahora. El hermano Sugel Michelin, cuando toma el pasaje de Lucas, donde dice que se ve, en Lucas 20, dice que lo que dice Cristo, que en este siglo hay casamiento, hay muerte, hay hombres naturales, los justos y los injustos coexisten. Y dice, en el siglo venidero no hay casamiento, no hay muerte, solo hombres resucitados, los hijos de Dios, y los impíos están separados por siempre. Esa es la comprensión que él tiene de Lucas 20. ¿Ya? Después sigue él hablando, otra vez haciendo contrastes con el hermano Windmeyer, porque el hermano Windmeyer cree que cuando dice y, la palabra y en el griego, que ahora nuestro hermano Sugel enseña, que esa palabra y en el griego también agrega, ¿no? O sea, suma. Entonces, el hermano Windmeyer dice que y ahí puede meter, cuando hay una y, este siglo y el venidero, otros textos donde se podría meter, especialmente primero los Corintios 15, donde se podría meter un milenio en el siglo venidero, como había dicho antes, en el seno, al comenzar el siglo venidero. ¿Ya? Bueno, más o menos así. eh, la comprensión que tiene el hermano Sugel Michelin, entonces, él dice que Lucas 20, donde se habla de este siglo del venidero, él dice que son cualitativamente diferentes, no hay lugar para un milenio dispensacional, premilenial. Dice, no hay lugar para un milenio con impíos en cuerpos naturales, o sea, un cuerpo como el que tenemos nosotros ahora. Cuerpos naturales que van a morir, que van a pecar y que se van a rebelar al final contra Cristo en la batalla de Armagedón final. Lo mismo vemos en las parábolas de Mateo 13. También vamos a revisar esa parábola. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso es lo que dice el hermano Sugel, y esta es la carátula del libro del hermano Matt Weidmeyer. ¿Ya? Para analizar los textos, para analizar cada texto, nosotros hemos ido aprendiendo, otros hermanos nos han bendecido, entre ellos el hermano Sugel nos ha enseñado más o menos este tipo de cosas. También hemos escuchado de muchos otros, como el hermano Winston Medina, que tiene su canal Biblia al Contexto, especialmente nuestro hermano Gilberto Miguel Rufat nos ha dicho lo mismo. Cuando estudiamos con el hermano el pastor de Colombia, Javier Martínez, también nos enseñó algo similar. Así que vamos a tener en cuenta entonces para una interpretación, regla de interpretación básica, texto en su contexto, todos nosotros ya lo conocemos. El autor, es importante saber quién escribe y a quién, ¿ya? Y también aquí en los destinatarios tenemos que ver lo importante que es para ellos. Por eso que algunos hermanos nos enseñan que debiera tomarse en cuenta la relevancia de la audiencia, los lugares, los tiempos, las costumbres, etcétera, ¿ya? También la gramática, y por eso que es necesario algunos diccionarios, a veces cuando uno no entiende las concordancias, etcétera. También es interesante saber el género o estilo literario que tiene la escritura. Y por supuesto, y muy importante, la analogía de la fe, sabiendo que la Biblia se interpreta a sí misma. Algunos textos que para nosotros no son claros, ¿ya?
los textos claros nos ayudan a interpretar. Así que, súper bueno. Un ejemplo de esto, que cuando uno ve algo que no entiende mucho, lee algo y no entiende, en otros lugares de las Escrituras se aclara. Yo decía un ejemplo, como esto son las parábolas. El Señor les habló en parábolas, no entendieron, y Él les explicaba la parábola. Algo así es que el texto claro ilumina los textos oscuros, o sea, los interpreta. ¿No? Y obviamente algo que también aprendimos es que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Y los que podemos, por la gracia del Señor, podemos consultar ayuda, diferentes versiones, diccionarios, concordancias, etc. Eso vamos a tener en cuenta al analizar los versículos que puso nuestro hermano Sugel, ¿ya? Donde aparece este siglo y el siglo venidero, y todos los versículos que él vaya poniendo en las clases, vamos a procurar nosotros también analizarlos, a ver si nosotros entendemos lo mismo, ¿ya? Ahora, este es el esquema que él presenta, ¿ya? ¿Lo ven todos bien? Sí, hermano, se ve. Se ve bien, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, nuestro hermano Sugel, en el estudio que él tiene, esto es lo que le está enseñando. Él dice que la segunda venida divide este siglo del siglo venidero. Y esta segunda venida, obviamente, que es la del Señor Jesucristo, ¿ya? La segunda venida, entonces, aquí divide este siglo y el siglo venidero. Y aquí él dice, esto comprende todo el tiempo, toda la historia humana, ¿ya? ¿Hay preguntas ahí o comentarios? Si algo se me va, cualquiera puede agregar, ¿ya? Sigo entonces. El hermano después dice que, voy a adelantar un poco lo que dice la segunda clase, ¿ya? Pero para mayor comprensión de lo que vamos a ver hoy día. Él, según el esquema que tiene nuestro hermano, y este es un modelo básico, yo traté de representarlo lo mejor que pude acá, este es un modelo básico de lo que él cree, el hermano Sugel, y lo que muchos amilenialistas creen. Cuando hablo de amilenialistas, como ya Sugel explicó, son los hermanos que creen que el Señor Jesucristo está reinando desde el cielo y que no va a venir a reinar a la tierra, sino que su reino ya comenzó desde que ascendió y de allí entonces va a estar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y es un reino que no termina. Él no viene a la tierra a reinar, ¿no? Él está reinando ya desde el cielo, ¿no? Sentado a la diestra del Padre. Y entonces él dice, hasta aquí, todo esto es, hasta la segunda venida, es este siglo que aparece ahí, ¿ya? Este siglo. Cuando el Señor viene, ya nos enseñó Sugel Michelin, por algunos textos que vamos a analizar, él dice que cuando el Señor Jesucristo viene por segunda vez, entonces viene aparejada la resurrección y el juicio final. Eso es lo que enseña el hermano Sugel. Y entre la primera venida y la segunda venida es lo que él entiende que es el milenio. Y aquí es donde está la mezcla de, según él, hombres naturales, hombres que están entrando al reino y otros que no. Entonces, cizaña y trigo, que se da aquí, ¿ya? Aquí se da la cizaña y el trigo. Y esto es el milenio, es el reino milenial que para nuestro hermano Sugel y para la mayoría de los amilenialistas entienden que es lo que está ocurriendo actualmente, que comenzó en la primera venida del Señor. Ahí algunos lo ponen antes de que el Señor muriera en la cruz, otros lo ponen en la cruz y otros después, ¿ya? Algunos lo pueden poner incluso en Pentecostés, etc.
Pero lo importante para nosotros por ahora es que la primera venida es en el ministerio del Señor Jesucristo, que incluye la ascensión. Entonces, en ese rango, ahí comienza el milenio. Se están convirtiendo, están entrando al reino, pero el reino no ha sido consumado, y como no ha sido consumado, entonces por eso es que el reino milenial, algunos lo conocen como el ya y el todavía no. O sea, ya comenzó, pero no ha sido consumado. ¿Cuándo va a ser consumado? En la segunda venida, que viene juntamente con la resurrección y el juicio final, según lo que nos ha enseñado nuestro hermano Sujer. Después de eso, entonces, según el esquema de los dos siglos amilenial, entonces viene el siglo venidero, que es los cielos nuevos y la tierra nueva, donde ya no hay impíos, no hay incrédulos, solo creyentes en cuerpos glorificados. Ya. Preguntas ahí antes de seguir avanzando. Y ahí yo quedo con la duda, hermano Guillermo, porque en el fondo lo que está planteando y lo que usted establece ahí es la postura de lo que cree Sujei Michelin, ¿verdad? Correcto, sí, Ya. Entonces, porque con el dibujo, ¿verdad? Como que me cuesta disociarlo, separarlo de lo que cree el hermano, el del otro hermano, que se me olvida sí, lo cómo vamos se a ver llama. ahora. Ah, ya, Lo listo. voy a ver ahora. Pero Ya, ahí sí. me interesa que entiendan lo que Sugiel cree. Sí, no, sí, se lo entendía, porque como, por eso lo, pero con el otro me va a quedar ya ahí, listo, Ok, eso era, así. súper, súper, súper. Qué bueno que comenten, ¿ya? Adelante, Nina. No te escuchamos, hermana mía, por si acaso. No te escucho, Nina. Tienes que. Ahí sí. Ahí sí, que estoy Ahí un poco sí. difónica, Ya, estoy un poco difónica. ya. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien ahora. Ya. Eh, yo quisiera saber si en ASECH estudiaron anteriormente en años pasados sobre la otra postura, sobre los hermanos que creen en el milenio y todo eso. Sí, sí, nosotros hace tiempo le dimos harta vuelta a eso. Hicimos varios estudios. ¿Y Y por cuál es eso la que postura de ustedes? ¿Qué es lo que cree usted? eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Con el Ah, transcurso del ya. tiempo. Pero lo importante no es lo que crea yo, sino lo que crees tú. Y si está basado en las escrituras o no. Lo que creo yo y si está basado en las escrituras. Yo voy a ir presentando algunas cosas que me parecen al analizar estos esquemas y al revisar la Biblia, voy a ir mencionando algunas cosas que a mí me parecen bien o mal, y lo mismo pueden hacer ustedes, porque de esa manera nos podemos ayudar, ¿ya? Eh, Claro, porque bueno, yo como estuve en la asamblea, el pensamiento de ellos es totalmente distinto. Entonces, bueno, usted lo conoce. sí, Entonces, yo de antes cuando escuché los videos sí, y vi los videos de Sugel Michelin, como que se le entiende clarito todo. correcto. Entonces, Sí, como que era tan simple escucharlo, como que todo encajaba. Pero sí, a la vez como que cuando otros hermanos te explican y explican los versículos, también lo encontráis que encajan, pues entonces de repente, sí, eso pasa. Sí, entonces en ese aspecto, por ejemplo, yo tengo que estudiar para mí mucho de la hermenéutica que usted igual ha ido enseñando, pero que yo no he ido aprendiendo. bueno, Entonces, ahora es la oportunidad, ¿ya? Así claro, que, entonces me bueno, falta harto para llegar a un nivel como el que todos más o menos manejan ahí en el local. la idea es que nos Eso. ayudemos para que todos vayamos avanzando. Esa es la idea. Por eso es que estas reuniones nos van a ayudar muchísimo. Todo estudio bíblico que hagamos, como tenemos la facilidad de argumentar, preguntar, podemos estar no de acuerdo con otros, podemos disentir con otros y siempre con respeto nos vamos a ir edificando. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nos ayudemos.
que nos colaboremos. Lo Claro. importante entonces ahora es que esto es lo que enseña el hermano Sugel, ¿ya? Y vamos a ver la diferencia ahora con el esquema que presenta la escuela postmilenial, perdón, en la escuela premilenial, ¿ya? La escuela Ya. premilenial, ¿no? Que es la que conocen las asambleas cristianas, muchos bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, etcétera. Según lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, pero la mayoría de los creyentes que por lo menos yo conozco creen en el esquema que vamos a ver ahora, ¿ya? Este es el esquema mayormente de lo que se conoce como la teología reformada. Muchos de los reformados, aquí están los amilenialistas y algunos preteristas parciales con algunos cambios, porque ya sabemos que en las diferentes escuelas siempre hay algunas diferencias. Por eso que yo pongo acá que este es un modelo básico, ¿ya? No Ya. todos creen exactamente igual, pero la mayoría se aferra, o sea, cree algo más o menos así. La segunda venida trae aparejada la resurrección, el juicio final, y después cielo nuevo y tierra nueva, un siglo venidero donde ya hay cuerpos glorificados, ya no hay impíos, sino que ellos entienden que es totalmente sin pecado, sin muerte, sin dolor, etcétera, ¿ya? Eso es lo que ellos entienden por el siglo venidero. Entonces, ahora voy a mostrarle el esquema siguiente, ¿ya? Este es el esquema básico premilenial. Esto es lo que yo mismo creí y enseñé mucho tiempo. Ahora ya no creo esto. Eh, Muchos otros hermanos me han ayudado a verificar y comprobar en las escrituras si es así o no. Entonces, me he hecho responsable de abandonar este esquema, ¿ya? Entonces, cada uno se hace responsable, ¿ya? Por eso es que es bueno que expongamos lo que creemos. Lo repetí hartas veces porque de esa manera nos ayudamos, ¿sí? Entonces, este es el esquema premilenial y que es básicamente lo que presenta el hermano Matt Weinmeier, que es a quien Sugel se refiere en el estudio. Entonces, aquí tenemos este siglo también, la segunda venida, y tenemos el siglo venidero. La segunda venida igual lo divide, en eso están iguales. En este esquema, antes de la segunda venida, y esta segunda es una venida física, corporal, ¿ya? Visible del Señor. En esta venida corporal, física, visible del Señor, ocurre el juicio a las naciones, cuando Él vuelve por segunda vez, ¿ya? Ahora, en lo que respecta a este siglo, todo lo que vemos nosotros acá, entonces está la primera venida del Señor, también ahí obviamente ponemos la ascensión cuando Él asciende, y como son dispensacionales, ellos dicen, estamos aquí en la dispensación de la iglesia. Y en la dispensación de la iglesia, como toda la teología dispensacional, la gran mayoría de ellos creen que hay dos pueblos, un pueblo terrenal, que es Israel, y un pueblo celestial, que es la iglesia. Entonces, la iglesia, para muchos de ellos, no todos, pero para muchos de ellos, la iglesia tiene que ser arrebatada antes de que Dios vuelva a tomar el trato con la nación de Israel. O sea, la iglesia sale del escenario terrenal en el arrebatamiento, y ahí es donde hay una resurrección, la resurrección de los creyentes, y entonces Dios, dice el esquema dispensacional, Dios vuelve a tomar su trato con Israel. Y al volver a tomar el trato con Israel, después del arrebatamiento, una vez que la iglesia sale del escenario terrenal, entonces ocurre en la nación de Israel, ocurre lo que se conoce como la gran tribulación para los judíos, la gran tribulación. Y es en ese contexto, para algunos, esa gran tribulación
Entre algunos creyentes lo extienden también a muchos otros lugares, ¿no? Pero por lo menos para este esquema dispensacional, la gran tribulación mayormente es con Israel, ¿ya? Y en la segunda venida, ¿ya? Es cuando el Señor viene y salva a Israel de esta gran tribulación. No vamos a preocuparnos ahora de qué se refiere, sino que para que entendamos el esquema solamente, ¿ya? Entonces viene el Señor y cuando Él viene, salva a Israel de la gran tribulación. Algunos dicen a todos, otros un remanente, también hay diferencias ahí. Pero lo importante es que la segunda venida, después que Él viene, hay un juicio a las naciones. Y aquí toman Mateo 25, ¿sí? Mateo 25, del 31 en adelante, si no me equivoco. Bueno, después de eso, entonces el Señor instaura su reino milenial. ¿Se fijan la diferencia? El amilenial lo tiene acá, donde está la gran tribulación. Aquí tiene el reino milenial. Y acá lo tenemos el reino milenial una vez que comienza el siglo venidero, después de la venida del Señor. Entonces, por eso que es premilenial, porque la venida del Señor es antes del milenio, antes del milenio. Esto es lo que cree la escuela dispensacionalista. Y en este reino milenial hay salvos y no salvos. Salvos, o sea, creyentes y no creyentes en este reino milenial. Después, entonces, después que termina el milenio, hay un juicio final y una resurrección, obviamente. Resurrección general, resucitan todos, ¿no? Y hay un juicio final. Y después del juicio final, entonces vienen los cielos nuevos y la tierra nueva, donde ahí ya no hay pecado, no hay muerte, no hay dolor, sino que todo pasó, y se entiende como que todo pasó, significa que ya hay solamente creyentes disfrutando de la compañía del Señor. ¿Mm? Eso es más o menos el entendimiento que tiene la escuela premilenial. ¿Preguntas ahí? ¿Comentarios? Queda claro por acá, por lo menos. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no entienden, sería súper bueno. No se queden callados, ¿ya? Porque si no me expliqué bien, si no soy yo, puede ser algún otro de los hermanos acá que pueda explicar mejor. Pero adelante. ¿Quién tiene preguntas? Elías, adelante. Sí, que quizás sería bueno para que se entiendan bien las diferencias. No sé si se puede poner uno arriba y el otro, aunque se vea un poco más chico, como para ver las diferencias ahí in situ, Ya, para que se entienda a lo que va a hablar el hermano Sugelpo, de por qué él dice que el milenio no encaja en el siglo, en la estructura de este siglo y siglo venidero. ¿se aprecia ahí o no? Gracias, Elías. Sí, se Sí, ve sí, súper sí, bien. ahí se ve bien. Ya, esas son las diferencias. ¿Se fijan? El milenio en el amilenialismo, y como Sugel dice, milenio inaugurado, ¿ya? Porque ese amilenialismo significa que no hay milenio terrenal. Eso es lo que intenta decir cuando se conoce el amilenialismo. Ese es el término. No hay milenio terrenal. Hay un milenio inaugurado que es espiritual, donde el Señor Jesús gobierna desde el cielo. Él está gobernándolo todo, pero desde el cielo, no se ve, ¿ya? Esa es la idea. Y vemos que la segunda venida separa los dos siglos. En los dos esquemas es lo mismo. Ahí, que están viendo los dos, ¿algún comentario? Elías, adelante. Sí, que yo entiendo que le dicen segunda venida porque lo ven como algo físico, presencial. Eh, pero así como para cuestionar un poco ambas interpretaciones, eh, hay distintas venidas del Señor y hay una venida antes de esta segunda venida.
Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Que eso es una tercera venida, una quinta venida. No sé si se entiende, porque en ambos Ya. esquemas lo ven como segunda venida, porque lo entienden como algo físico, presencial, etcétera. Pero me recuerdo que la vez pasada que lo estudiamos, vimos que tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se hace alusión a las venidas del Señor, venida del Hijo del Hombre, y eran venidas en juicio en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué lo hace distinto a esta segunda venida? A lo mejor lo vamos a ver más adelante, pero también es bueno plantearse la duda. Sí, y es por eso que al ver este esquema, o los esquemas que tenemos acá, no hemos puesto el esquema postmilenial. El esquema postmilenial se parece un poco al esquema de los dos siglos amilenial, más o menos, ¿ya? Más o menos. La idea es que al conocer por lo menos estos dos esquemas, nosotros examinemos los versículos que apoyan, en este caso vamos a estar examinando los versículos que apoyan esto de los dos siglos. Y al examinar los versículos, también vamos a poder desechar o confirmar el otro esquema o cualquier otro esquema. Si nosotros analizamos lo que la Biblia enseña, si lo analizamos juntos, nos ayudamos, ¿ya? Yo creo que con la ayuda del Señor vamos a ir avanzando. Entonces ahí tenemos los dos esquemas, ¿ya? Y si no hay preguntas, si no hay, nadie más quiere preguntar o decir algo, vamos a ir analizando los versículos que que propuso el hermano Sugel, ¿ya? ¿Les parece? Si es que alguien tiene una mejor manera de enfrentar esto, yo escucho. Adelante, ¿ya? Sí, una pregunta. Lo que pasa es que hay una confusión acá, que a donde arriba dice amilenialismo, Sugel Michelin no cree que hay un milenio terrenal. Correcto. No cree el Ya, esquema de abajo, él cree el esquema claro, de arriba. ya, pero él mete el milenio en este siglo o eso es lo que cree el hermano del libro. No, el primer esquema es lo que cree Sugel. Él pone el Eh, milenio aquí, antes de la segunda venida. Ya, y el hermano del libro, ¿dónde pone el milenio? Lo pone después de la segunda venida. Ya, pero el hermano entonces lo pone en el siglo venidero. Correcto, después de la segunda venida. Ya. No, no se capta muy bien Sí, es que yo a Sugel le había entendido que él no creía en el milenio. no cree en un milenio como lo expresa el premilenial. Por eso que yo le Ah, ya, repetí porque él varias dice, veces él de hecho basa su tesis en que el milenio no tiene espacio en ningún siglo. el esquema que propone la escuela dispensacional. Por eso que yo le repetí varias veces, ojo, no está diciendo que él no cree en un milenio. Él está diciendo que el milenio premilenial no cabe en el esquema de los dos siglos. ¿Mm? Y por eso que el hermano Matt Whitmire dice que le pide a la milenialista que ubique, que haga mejor su esquema y lo ubique después de la venida, al comienzo del siglo venidero. Y al terminar el siglo, o sea, al terminar el reino milenial que comienza con la venida del Señor Jesucristo, un milenio terrenal, entonces después viene el juicio final y después del juicio final los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Te fijas? Entonces, mira, si pudiéramos resumirlo, para el amilenial, en la segunda venida se acaba todo y pasamos a los cielos nuevos y la tierra nueva. Así de fácil, así la hacemos cortita. Segunda venida, resurrección, juicio final y siglo venidero. Eso es lo que crea una milenial, básicamente. El milenio lo pone antes de la segunda venida. ¿Ya? Para un premilenial, viene el Señor, instaura su reino milenial en la tierra desde Jerusalén, y después de eso hay una revuelta al final del milenio y viene el juicio final. La resurrección, resucitan todos para el juicio final y después cielo nuevo y tierra nueva. No sé si se capta mejor ahí. Sí, Lo importante es que lo entendamos todo, ¿ya? Si no importa que lo repitamos varias veces, o si alguien tiene dudas, no se avergüencen porque esta es la oportunidad de aprender. De aprender lo que creen otros y después nosotros tenemos la responsabilidad de ir a las escrituras, cuál modelo es el correcto o si los dos tienen fallas.
o si podemos complementar uno del otro. Ahí vamos a ir viendo nosotros, ¿ya? Pregunta, comentario, Hermano Guillermo, y adelante, sí, hermano. claro, que a mi entender, de lo que yo escuché de lo que planteaba el hermano Sugey, es que lo que cree el hermano Wayne es que el milenio está como, claro, está como el dibujo que pone arriba, pero está como pegadito o está justo entre los dos, las dos separaciones. Por eso daba el ejemplo de que como que no, como que la visión que tenían los profetas era el que no veían los valles, ¿verdad? Que solamente veían los montes y que por lo tanto, como no se veían las puntas de los montes, ¿verdad? No veían el espacio que estaba en medio, una cosa así. Entonces, por eso yo estaba como que lo veía, pero a lo mejor, porque también debe ser complicado graficarlo, porque en el fondo lo que él dice, oye, como bien decía usted, es ahí, es como los 1000 años que estaba poniéndolo, porque en el fondo como sumaba, pero yo cuando lo veo en el primer cuadrito, lo veo como que fuera parte del tiempo actual, ¿verdad? Claro, yo sé porque, ¿qué quiero hacer sentir? De que Sugei, lo tengo súper claro, dice, para mí yo estoy viviendo el milenio preinaugurado, que cuando vino el Señor, Él reina, está reinando, Él está viviendo eso. Pero Milenio inaugurado, claro. Lo que cree Wayne Meyer es que entre un tiempo y el otro está el milenio. Eso es lo que yo comprendí del video. Entonces, cuando yo veo los gráficos, y entiendo que no sé, es fácil observarlo, como Ya. que no veo que ocurra eso. O a lo mejor mi interpretación, como yo lo vi, está incorrecta. Mira, te explico lo que yo entendí. Los montes vendrían a ser la primera avenida y la segunda. Correcto, ¿Ya? correcto, Entonces se sí, pone por acá, ¿no es cierto? Y mira y ve la primera avenida solamente y eso dice acerca de los profetas. ¿Ya? Y por eso sí, dice que ellos tienen brechas. Pero en el Nuevo Testamento correcto, se deja claro que el Señor Jesucristo viene, ¿ya? Y después de ascender, instaura su reino milenial, instaura su reino. Él instaura su reino según lo que cree su gel aquí, ¿ya? sí, Instaura su porque él reino. dice, porque él reina, y ahí como que hace la Claro, pregunta para todos, y claro. todos como que, bueno, Entonces, el reino milenial, según Sugel Michelin, entonces termina con la segunda venida, de acuerdo, ¿ya? Y de ahí, siglo venidero, porque el reino del correcto, Señor es eterno, ¿ya? Ok, correcto, entonces, el problema que tienes tú entonces sería en este otro esquema, en el segundo. correcto, claro, ¿Ya? En el segundo, entonces, ya. los montes se vendrían siendo los mismos, la primera venida y Ujú. la segunda. Pero para el hermano dispensacionalista, Whitmer. Matt Mm. Whitmire, él dice que el milenio está después de la venida del Señor, después, no antes. Entonces, cuando él viene, instaura su reino en la tierra. Para Sugel no, para Sugel es en la primera venida, cuando asciende el Señor. En la primera venida él asciende, De toma su acuerdo, reino. completamente de Para acuerdo. el Sí, hermano Whitmire es en la segunda venida porque el reino para él es un reino terrenal. Entonces él tiene que descender del cielo, venir a Jerusalén, instaurar su reino milenial aquí en la tierra. No sé si eso te aclara. Eso es lo que dice el hermano Matt sí, Whitmire y eso es lo que enseñan los dispensacionalistas. claro, claro, que le hace que como estoy con el celular y estoy ya más viejito, me cuesta leer, pero claro, el de arriba está correcto lo que se diera y el de abajo sería lo que usted está indicando, claro. El de abajo, no, sí, ahí ya lo puedo ver mejor. Claro, pero ese sería el de Wayne Meyer, digamos. Y este, Sí, ¿ya? ya, Ok. No, y súper bueno. gracias. Sí, la idea es que no importa que repitamos, sino lo importante es que aprendamos, ¿ya? Que aprendamos todo, porque si alguien va aprendiendo y aprende algo bien y uno después se puede equivocar, porque nos hemos equivocado muchas veces, entonces podemos ir ayudándole y decir, oye, se te olvidó esto, considera eso también. Por eso que tenemos que leer las escrituras, ¿ya? Y cuando escuchamos a otros hermanos, los escuchamos, pero filtramos por las escrituras. Ok, ¿algún otro comentario acá? Si no,
yo quiero compartirles los versículos que vamos a analizar, porque el hermano da muchos versículos y que en la segunda clase se dedica a leerlos. Comienza aquí, pero en la segunda clase comienza a leerlos. Pero lo que nosotros vamos a hacer es analizarlos. Nadie quiere comentar o preguntar, porque si no salgo de esto, ¿ya? Salgo de este esquema. Nina, ¿te quedó claro algo por lo menos? Y si tienes alguna duda acerca de los dos esquemas, la diferencia está en que uno, uno antes y otro después ya de la venida del Señor. Hay diferencias ahí. Adelante, Nina. Tengo bien claro todo. Lo que no tengo claro son los pasajes. O Ya, esto sea, es lo que vamos a ver ahora. eso es lo que tengo que ver. Que Súper bien. si los pasajes son los únicos que existen que dan fundamento a cada teoría, no sé. O sea, no sé si llamarle teoría, pero enseñanza. Eh, no, sí estoy con la cabeza llena de dudas. Preguntas. Pero Sí, sí. Hace- bueno, lo que más me afecta es lo del arrebatamiento, porque yo creía fielmente en el arrebatamiento. Y en el modelo de Sugel no lo menciona. ya. Entonces tengo que ver todo eso. Hace un tiempo atrás, bueno, años ya, que estuvimos trabajando en estos versículos y se acuerdan que algunos seguramente vieron este PowerPoint, que también lo compartí, me acuerdo. Entonces, este es el esquema escatológico que presenta el hermano Sugel, ¿ya? Entonces, es básicamente el esquema milenial que cree y que presenta en las clases el hermano Sugel, ¿ya? Entonces, él dice, por ejemplo, que la palabra, él lo pronuncia como aión, algunos lo pronuncian como eón, ¿ya? No sé si están viendo bien ustedes ahí o no. Sí, ¿Se ve bien? sí. Y dice que esa palabra eón es un tiempo prolongado de eternidad, ¿ya? Se traduce también o se refiere propiamente a la edad, a una era, y también por extensión perpetuidad, por los siglos de los siglos, ¿ya? Específicamente, dice el diccionario Strong, el periodo judío, periodo mesiánico, presente o futuro, ¿ya? Y en la Biblia se traduce como tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo, universo, ¿no? Así se traduce. Y esto lo tomé del diccionario Strong, de la Biblia, el programa bíblico que tenemos ahí, el ISO. Entonces, aquí tenemos nosotros el versículo que él ubica. No sé si eso se estará viendo, ¿no? Ahí. Sí, yo estoy viendo, dice 22, entonces fue atraído a él un endemoniado, eso se estoy Ya. leyendo acá. Entonces, este es el versículo que comienza en el hermano, de Mateo 12, ¿ya? Y por eso que vamos a ir viendo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, los siguientes versículos, de los primeros versículos que cita el hermano Sugiel, sigue diciendo, del versículo 28, Mateo 12,
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este es el primer versículo que toma nuestro hermano Sugel para hablar de este siglo. Al final, lo alcanzan a ver todo, ¿cierto? Este siglo y el venidero. ¿Se ve ahí? Sí. Ok. Entonces, a la luz de Mateo, ¿ya? Entonces tenemos este siglo, el Señor dice, ha llegado el reino de Dios. Hay perdón de todo pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se entiende ahí o no? Sí. ¿Sí? Por lo menos yo sí. ¿Quién no entiende esa parte? Si no escucho a nadie, entiendo que el silencio, Sí, se entiende muy claro. ya. Ok, vamos a ver. Entonces, al final del siglo, hay un fin del siglo, o sea, este siglo tiene fin. ¿Se fijan? Fin del siglo. Y comienza un siglo venidero. Y el Señor, basándose en estos versículos, estamos haciendo el esquema basándonos única y exclusivamente en los versículos que hemos leído de Mateo 12, 28 al 32. Entonces, en estos versículos se dice que no hay perdón para el que peque contra el Espíritu Santo. ¿Está bien lo que entendí yo o no? Porque lo bosquejo según mi comprensión. Si ustedes me dicen que falta algo o le agregué algo, me dicen, ¿ya? Está bien. Ok. Sí. ¿Sí? ¿Puedes ¿Entendieron lo volver mismo? al texto? Eh, ya. Voy a volver al texto. Espera. Voy a poner en la Biblia para que lo vean todos, ¿ya? ¿Ustedes ven mi Biblia ahí o no? No, solo el PowerPoint. Ah, se ve todavía solo PowerPoint. Ya. Sí. Entonces, compartimos mi Biblia. Ya. Ahí espero que la estén viendo. ¿Sí? Sí. Aquí estoy yo en mi Biblia, Mateo 12. ¿Se fijan? Y ahora Sí. vamos a ir para que lo leamos en la misma Biblia. Aquí está. Los versículos que nos interesan, ¿ya? El Señor dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Se fijan? Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Se fijan? Ahí estamos entonces los versículos que nos interesan. Yo agregué un poco de contexto porque el hermano Sugel solamente puso, me parece que del versículo 31 al 32, 31, 32. Yo puse un poco de contexto porque sabemos que tiene que interpretarse siempre en el contexto, texto en su contexto, entonces por eso lo puse.
Así que, Elías, ¿ya lo viste? Sí, sí, ya lo vi. Ya. Ok, Bien. ok. Entonces, de nuevo vuelvo al PowerPoint. De nuevo vuelvo al PowerPoint. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Esto es a la luz de Mateo 12, 28 al 32. Claro. Y ahí está reafirmando de que ya está el reino instaurado, digamos, porque Sí, echó los demonios fuera, sí, ¿verdad? Y que hay dos siglos, correcto, dos eras. Eso sigue reafirmando su postura. correcto. Adelante, Elías. Sí, que también en el contexto está interesante lo que habla del que ata al hombre fuerte. Sí, sí. Por eso que lo mencioné en el contexto. Súper bien. Y claro, y en este siglo pareciese ser que cayera ahí, de que ata al hombre fuerte. Correcto. Sí. Eso. También cae aquí, claro. No lo agregué, pero tienes toda la razón. ¿Ya? Toda la razón. Pero lo vamos a ver más adelante con otros Sí. versículos, cuando lo analicemos mejor, Dios mediante, ¿ya? Pero el alcance que haces tú es totalmente correcto. Yo estoy de acuerdo con eso. No sé si alguno tiene otro comentario o pregunta. Si no, seguimos. Seguimos. Yo agregué aquí la parábola del sembrador, porque también aparece este siglo, ¿ya? Y aquí está la explicación, cuando el Señor explica la parábola del sembrador, ¿ya? Entonces, atención, esto es lo que dice la parábola del sembrador, la explicación que el Señor le da a sus discípulos, porque recordemos que él hablaba en parábolas y no entendían, pero a sus discípulos el Señor les entendía. Y ahí en Mateo 13 dice que hablar en parábolas era juicio para muchos de la nación de Israel, pero a sus discípulos él les decía lo que quería decir, les explicaba la parábola, ¿ya? Entonces dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo leyeron todo, ¿cierto? Estaba claro, ¿ya? Ahí dice el afán de este siglo. Ahí aparece, ¿ya? En la letra en verde, entonces ahí se menciona este siglo. Pregunta, comentario ahí. Esta es la parábola del sembrador, por si acaso, la explicación. Sigo. Ahora, voy a hacer el esquema igual siguiendo lo que dice Mateo 13, ¿ya? Según mi comprensión, ustedes dicen que si me pasé en algo o hay que agregar algo, ¿ya? Entonces, este siglo, según la parábola del sembrador, la explicación. En este siglo, entonces, el Hijo del Hombre siembra la palabra del reino. ¿Por qué es interesante saber la explicación del Señor? Porque Él dijo en Marcos, Marcos capítulo 4, si no me equivoco, cuando habla de la parábola, dice que es sumamente importante conocer la parábola porque eso ayuda a comprender las demás. ¿Mm? Entonces, en este siglo, el Hijo del Hombre siembra la palabra del reino. El malo arrebata la semilla. Se nos dice que en este siglo hay aflicción y persecución. También nos dice que en este siglo hay afán y engaño, el engaño de las riquezas, que ahogan la palabra. Y también
hay el que oye y entiende y da fruto abundante, 30, 60, 100%. 100, 60, 30%, depende cómo lo quiera poner, ¿ya? Ahí da fruto. El que oye y entiende da fruto. Eso pasa en este siglo. ¿Hasta ahí estamos ok? Sí, hermano. Ya. Entonces Yes. voy a esperar un ratito. Si se quedan todos callados, entiendo que sí y sigo, ¿ya? Entonces, ahí termina el fin del siglo, dice el Señor. Cuando viene el fin del siglo, esto es lo que va a pasar después, ¿no? En el siglo venidero, porque si termina un siglo, tiene que venir otro. ¿Y qué dice del siglo venidero? No se menciona. Estrictamente basándonos en la parábola, ¿ya? Solamente se nos dice acerca de este siglo, se nos dice que hay afán y engaño de la riqueza, y ahora la palabra, todo lo que aparece ahí. Pero del siglo venidero, en esta parábola, no se dice. Por lo menos yo no lo veo. Si alguien ve, ¿ya? Si está explícito ahí, sería súper bueno, pero yo no lo veo explícito. A lo mejor uno podría decir algunas cosas, pero como no se menciona, yo le puse, no se menciona el siglo venidero. ¿Ya? ¿Estamos de Yo acuerdo? tengo una ¿Entendemos? pregunta, tío. Sí, adelante, hermano mío. Que eso de fin del siglo que está ahí, entiendo yo que según la parábola tampoco está explícito, solamente menciona el Tampoco. afán de este siglo. Claro, 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 tampoco sabemos cuándo termina este siglo que menciona él. correcto. No se dice. Solamente se dice que eso es lo que pasa en este siglo. Pero como ya sabemos que hay el esquema de los dos siglos, entonces por eso es que estoy usando el esquema, ¿ya? Por eso es que puse fin del siglo. Si bien es cierto, no se menciona fin del siglo tampoco acá, y es correcto lo que tú dices. Súper buen alcance. Más que nada lo puse por efectos del esquema que estamos analizando. Así que súper buena tu aclaración, Andrew. Ya vale. Sigo. Entonces, ahora vamos a ir, ¿se acuerdan que quedamos en que la famosa parábola de, de la cizaña? ¿Mm? Sí. Yo aquí puse solamente la explicación de la parábola, ¿ya? Solamente está la explicación acá, porque igual en la explicación se entiende, y si no cualquiera lo puede ver, está en Mateo capítulo 13. Entonces, dice así la palabra del Señor en Mateo 13, 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ya? Yo voy a hacer el resumen acá, lo dejo ahí para que lo lean un ratito más, y voy a hacer el resumen de lo que dice la parábola en la siguiente slide, ¿ya? Entonces, si alguno quedó con duda, que lo pueda leer, además que tiene su Biblia ahí mismo. Se fijan que aquí se menciona dos veces el fin del siglo, o sea, el siglo se menciona dos veces. Sigamos. Entonces, aquí está el resumen. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el cosmos. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, ¿qué está sembrando entonces el Hijo del Hombre? Está sembrando hijos del reino.
La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. O sea, los que van a cosechar ahí vendrían a ser los ángeles. La siega. En el fin de este siglo se arranca la cizaña y se quema en el fuego. El Hijo del Hombre envía a sus ángeles y sacan de su reino a los hijos del malo, la cizaña, y son echados al horno de fuego. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Eso es lo que nos dice esta parábola de la cizaña del campo. ¿Estamos ok? ¿Algún comentario ahí? ¿Me faltó algo? ¿Por qué puso ahí como Cosmo, hermano Guillermo? Porque cuando dice mundo, a ver, Ajá, ahí, cuando sí. dice el campo es el mundo, la palabra ahí, mundo, es cosmos. ¿Por qué Mm, lo puse? Porque a veces en las versiones nuestras, cuando dice mundo, son otros términos, no es solamente cosmos. A veces la palabra eón, o como dice, como lo lee el hermano Sugel, el aión, también a veces se traduce como mundo o como universo a veces. Entonces, aquí la palabra no es eón o aión, no, no es eón, es cosmos, no, ¿ya? No es una edad. ya, perfecto. Es como para separar el concepto Claro, que. Ok, correcto, ya. Ok, ¿ya? ya. Adelante, Elías. Sí, complementando eso, estoy viendo otras versiones. Por ejemplo, la traducción interconfesional, cuando dice este siglo o el fin del siglo, lo traduce como el fin del mundo, al igual que la Biblia de las Américas. Entonces Sí, encuentro que es súper bueno que ahí hagas la salvedad de que mundo es cosmos, y acá seguramente donde dice mundo, el fin del mundo, es el fin de la era. correcto. Sí, sí, por eso que Mm, hay que hacer ese alcance. Súper bueno. Gracias, Elías. claro. Súper bueno. Bueno, ¿Ya? Bien. ¿Ve cómo nos ayudamos? Sí, esa es la idea, ¿no? Si así aprendemos, ayudándonos todos. Eso es lo que el Señor quiere. Ok, entonces seguimos. En este siglo coexisten en el mundo el campo, los hijos del reino e hijos del malo. Es el diablo quien sembró la cizaña. Y los hijos del malo sirven de tropiezo y cometen pecado. ¿Estaría qué bien ahí bueno. o no? ¿Estamos bien? Bueno, Sí. sí, estoy Bien. mirando acá, pero sí. Tío, Eso es lo que pasa en este siglo. tío, consulta, ¿no habría que agregar también ahí que en este siglo sería el juicio final? Porque eso es lo que separa el siglo. Claro, ahí está, el fin del siglo. No sé si la estás viendo. Claro, pero esa ciega da por terminado este siglo. Correcto, Ya, correcto. y a la vez es el inicio del otro. Eso es lo que entendemos, sí. Ya, Ese es entonces, disculpa, entonces dicho eso, si es la ciega y si antes habló de que a todo el hombre fuerte, entonces en este juicio, entonces debiésemos entender también, tanto explícita como implícitamente, que el que es juzgado también es el que sembró la cizaña. Entonces el enemigo ahí también quedaría juzgado y claro, pero condenado. discúlpame, Andrew. Es que lo que tú dices tendríamos que verlo con los versículos apropiados. Como aquí no lo menciona, uno lo podría Mm, poner acá, pero como no lo menciona, yo no me estoy haciendo problema con eso, ¿ya? Yo estoy tratando de ver única y exclusivamente
lo que está escrito en la parábola y analizarlo juntos. Y una vez que tengamos el análisis de todas las veces donde aparece este siglo, el siglo venidero, etcétera, cómo se manifiestan las parábolas, entonces ir armando nuestro esquema. Ya, disculpa que no lo haya dicho Pero antes, que, pero esa es la idea. no, 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 está Ya, bien, porque como dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. Y en el 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será con el, o sea, así será en el fin de este siglo. Y después el 41, que es donde yo lo entiendo, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y si el enemigo es el que sembró la cizaña, entonces entendería yo que también en ese juicio está todo aquel que hace iniquidad y sirve de tropiezo. Entonces también se podría entender que como está involucrando a Satanás y a la cizaña, entonces debiese, ¿cómo se llama? Debiese también estar contado dentro de ese juicio. Porque dice, los echarán en el horno de fuego. Y el que está en el horno de fuego también es el enemigo, po, porque también dice que en otros lados que se le preparará el horno de fuego para él, el lago de fuego. Entonces entiendo yo que si él sirve de tropiezo y hace iniquidad, debiese ser juzgado según el versículo 41 porque dice a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. ya. Eso que dices tú tendríamos que verlo con los versículos apropiados. Entiendo lo que tú dices, pero con estos versículos uno no podría, por lo menos yo entiendo, que con estos versículos uno no podría agregar al diablo acá como un agente activo que se esté refiriendo a él. Pero Porque, si en el 39 dice que el enemigo que lo sembró es el diablo, ahí yo lo correcto, veo como un agente activo. correcto. Pero fíjate que, como dice acá, los echarán en el horno de fuego, a todos los que sirven de tropiezo. ¿Sí? Entonces, este es en un contexto de en el campo donde se fue sembrado. El que lo sembró es el diablo, sabemos que sí es correcto. ¿Ya? ¿Mm? Yo pienso que si lo que dices tú eh, podría tener totalmente la razón, pero me parece que en este contexto no podríamos poner al diablo acá. Eso es lo que digo, ¿ya? Pero no estoy diciendo que lo que tú digas está mal, sino que digo que para decir lo que tú dices tendríamos que usar versículos explícitos, porque aquí lo que se está diciendo es que existe esta mezcla, las cizañas son los hijos del malo, porque ahí es donde está sembrando, ¿ya? Pero lo que tú dices, te digo yo, lo podríamos ver con otros versículos. No sé si más adelante. No, sí entiendo. Yo solamente decía que para mí, al menos personalmente, es apropiado este texto Yes. para decir eso según el mismo contexto del texto. Ya. Adelante, Ismael. Gracias, Andrew. No, no, lo que iba a agregar es que yo entiendo que acá lo único que se dice acerca del diablo es que él sembró la cizaña, nada más. Después lo del juicio, o como lo entendamos, lo que sea la siega, es específicamente de la cizaña y del trigo. No se está hablando de quién sembró qué cosa. No, solamente se está hablando del destino de la cizaña y del trigo, no de quién sembró o sea, no del destino de quien haya sembrado. Correcto, sí, sí, sí. Eh, Ahí es donde nos ayudamos, ¿se fijan? Por lo menos a mí me parece que, o sea, el ejercicio que estoy haciendo yo es usar solamente lo que entiendo yo de las escrituras. Andrés entiende que podría uno incluir al hijo, al diablo acá, ok. Eh, Podríamos tener esa diferencia. Sabemos que él está actuando sobre los hijos del malo, ¿ya? Así que en eso no sería tanto problema, diría yo, ¿ya? Ok, ¿qué les parece hasta ahí?